Familia, buenos días. ¿Cómo están? Hoy es nuestro séptimo domingo que estamos usando estos medios para poder estar juntos de manera online. No es lo que la palabra enseña, pero las circunstancias nos llevan a hacerlo de esta manera. Es nuestro deseo, nuestra oración, que el Señor sea glorificado, que el Señor sea engrandecido. Anhelamos que el Señor pueda en esta mañana visitar tu hogar y que su presencia sea manifiesta. Es nuestro deseo también que el Señor pueda hablarte de manera particular y todo lo que Él ha planeado decirte, te pueda decir hoy a través de su palabra. Quiero hacer un paréntesis muy breve antes de empezar el mensaje. Quiero animarles. Si tú estás pasando alguna necesidad o sabes de alguien que está pasando alguna necesidad, tú puedas contactarte con nosotros. Las semanas pasadas hemos estado entregando por medio de nuestra hermana Indira. Ella ha gestionado toda esta área de poder apoyar y sostener con un canastón familiar a algunas personas necesitadas. Entonces, esto sigue abierto. Si tú sabes de alguien o tú necesitas algo, contáctate con nosotros. Estamos al pendiente de tus necesidades. Cierro mi paréntesis. ¿Qué les parece si oramos y empezamos este tiempo? Y el Señor nos hable por medio de su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia. Gracias porque tú has prometido estar todos los días con nosotros y tú eres fiel a tu palabra y tú eres fiel a tus promesas, Señor. Gracias porque tú no cambias, gracias porque las circunstancias no te cambian a ti. Gracias porque en medio de esta adversidad, de estas dificultades, de este dolor, aún de este tiempo de incertidumbre, tú estás con nosotros. Señor, te entregamos este tiempo. Queremos rogarte que tú nos hables. Queremos rogarte que tú ministres nuestros corazones, Señor. Queremos que tu palabra, Señor, pueda traer consuelo, ánimo, aliento, esperanza a nuestras vidas en medio de la situación en la que nos encontremos, Señor. Padre, te ruego que tú visites cada hogar, que tu presencia sea manifiesta, Señor. Que haya testimonio de tu Espíritu Santo, Señor, en todo lugar donde llegue este mensaje, Señor. Glorifícate en este tiempo, engrandécete en este tiempo, que tu nombre sea en gran manera reverenciado. En el nombre de Jesús, amén. Quiero trazar la ruta de este mensaje. Quiero dar un poco el contexto de cómo hemos llegado a este día con este mensaje. Luego quiero introducir el mensaje de hoy y desarrollar cuatro conceptos que son fundamentales para el tema de hoy. Ok, lo que hemos visto en las semanas pasadas, de hecho el primer domingo cuando empezamos este tiempo de cuarentena, es cómo enfrentar la adversidad, cómo enfrentar las pruebas, cómo enfrentar el dolor. Repasamos el hecho de que las pruebas sacan a relucir lo que hay en mi corazón. Por lo tanto, Dios muestra lo que quiere trabajar en nosotros por medio de la adversidad. La adversidad hace que nuestro corazón resplandezca en sus debilidades y es donde Dios va a trabajar. Afirmamos que el permanecer firmes en medio de las dificultades es una evidencia de nuestro amor por el Señor. Afirmamos el hecho de que Dios es soberano y nada sucede en la historia del hombre sin que Él articule todo para que sus propósitos se cumplan. Insistimos en que cada asunto en la vida del hombre debe ser visto desde la perspectiva de Dios. Y la perspectiva de Dios es su palabra. No mi opinión, no tu opinión, su palabra. Ese es el estándar desde donde podemos mirar y observar y apreciar la vida desde la perspectiva de Dios. Afirmamos que hay esperanza porque la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, vivió una vida perfecta, se ofreció como sacrificio perfecto por nosotros pecadores, tomando nuestro lugar en la cruz. Murió
pero resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Hemos sostenido que Él regresará. Dijimos que Jesucristo vino la primera vez en humillación. Él volverá en exaltación. Vino la primera vez para servir, volverá para que le sirva. Vino la primera vez como el siervo sufriente, volverá como el rey vencedor. La semana pasada, continuando con esta nueva serie del juicio de Cristo a las iglesias, la semana pasada recordamos que en la iglesia de Éfeso todo lo que se veía en la superficie estaba bien. Todo lo que se miraba externamente estaba bien. Se podía aplaudir a esa iglesia e incluso tomarla como ejemplo. Aborrecían lo que Dios aborrecía. Pero Dios que mira en lo secreto, que mira en lo íntimo, Dios que no puede ser engañado, Dios que no puede dejarse, ni se deja, ni puede dejarse impresionar por las obras que hagamos. Dios tenía algo que decir a esta iglesia en particular y Dios nos dijo algo a nosotros. No era un problema doctrinal, no era un problema de conducta, no era un problema de ánimo, de flojera, era un problema del corazón, era un problema de amor. Por lo tanto, la palabra enfatizaba la necesidad monumental de volver a nuestro primer amor. Y el camino para ello es arrepentimiento. Recuerda, es posible trabajar para el Señor hasta fatigarse y haber dejado atrás el primer amor. Es posible defender la doctrina bíblica y haber abandonado el primer amor. Es posible hacer frente a los falsos maestros y haber abandonado el primer amor. Incluso es posible sufrir por causa del nombre de Cristo sin tener el primer amor. Es posible pararnos los domingos, en la mañana, en la semana, en cualquier escenario, terreno de reunión, servir al Señor y haber abandonado nuestro primer amor. La reflexión para nosotros fue el domingo pasado, a la luz de esta primera carta que escribe el Señor a la iglesia de Éfeso y hace eco para nosotros en nuestros corazones es, si abandonaste tu primer amor, arrepiéntete y vuelve al Señor. Esta era la exhortación que nos hacía el Señor la semana pasada en esta porción de la palabra. Permíteme ahora introducir el mensaje de hoy. Hoy revisaremos la segunda carta escrita por el Señor a la iglesia de Esmirna. El énfasis del texto está en afirmar que en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio del fracaso, el Señor nos dice, sé fiel. El Señor nos va a decir en esta mañana, como le dijo a la iglesia de Esmirna, que en medio de la situación que estés atravesando, sé fiel. Quiero poner dos premisas que nos van a ayudar a mirar con mayor precisión esta carta. Premisa número 1. Cuanto más fieles somos al Señor, expresada en obediencia a su palabra, podemos esperar mayor aflicción. ¿Por qué? Porque la vida que las Escrituras demandan no armoniza con la vida que el mundo ofrece. Premisa número 2. Cuanto más me parezco al mundo, expresado en desobediencia a su palabra, podemos esperar menos aflicción. Entonces hoy tú vas a estar en una encrucijada. Y en esta encrucijada tú hoy debes tomar una decisión. Y la decisión está basada en el énfasis del texto que vamos a desarrollar. Tú vas a permanecer fiel a la causa de Cristo o tú vas a ceder a los placeres, a los deseos, al estándar de este mundo y le vas a ser infiel. Esa es nuestra encrucijada. Y partimos de esas dos premisas. Debemos recordar, por otro lado,
que el dolor y el sufrimiento es un lenguaje universal. El dolor que esta pandemia trajo al mundo ha causado dolor en todos. Bueno, casi en todos, porque hay personas y grupos que hacen comercio del dolor ajeno. Pero en términos generales, el dolor y el sufrimiento no nos es indiferente. De una u otra manera nos quebranta. Y esa es una de las razones por la que Dios permite la adversidad, la dificultad. Porque ese es el instrumento que frecuentemente Dios usa para moldear áreas que de otra manera no podrían ser moldeadas. El sufrimiento, el dolor, aunque a algunos no les guste, pero el sufrimiento y el dolor y la adversidad es una materia, como decíamos hace un par de domingos, ineludible para el creyente. Dios siempre, a lo largo de la historia, desde Génesis hasta el final de la historia en Apocalipsis, Dios usa la adversidad, el dolor, el sufrimiento para moldear el corazón de su pueblo y hacer volver el rostro a aquellos que no lo conocen. Porque vamos a estar de acuerdo que en épocas de aflicción nuestro corazón es más sensible. En épocas de dolor nuestra mente se aquieta, nuestro corazón se siente débil y entonces decimos Dios. Entonces clamamos al Señor. Porque el dolor nos pone en un punto de vulnerabilidad. Y es lo que Dios nos va a hablar hoy. Entonces acompáñame en su Biblia. Espero que estés con tu Biblia a la mano y un cuaderno para tomar notas de aquello tú entiendes. Dios te está hablando. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. El texto dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La estructura de este mensaje, porque quiero que me sigas, es primero, Dios revela su carácter y esa revelación armoniza con lo que va a decir. Segundo, Dios les dice que conoce su sufrimiento. Esto es extraordinario. Tercero, Dios les anima a permanecer fieles en medio de la aflicción, incluso si tienen que enfrentar la muerte. Finalmente, Dios les hace una promesa. Ese es nuestro mapa. Vamos a caminar en esa dirección, como alguien diría, para ir desempacando poco a poco cada texto que la palabra tiene que hablarnos. Entonces, veamos el primer punto. Dios revela su carácter y esa revelación armoniza con lo que va a decir. Observe que en el texto que leíamos, la descripción de sí mismo, de Dios mismo, es distinta a la que usó en la carta escrita a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso le dice, este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Dios se presentó de esa manera. Y esto hemos desarrollado la semana pasada. Ahora Esmirna le dice, yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto, pero ahora vive. Esta descripción de su carácter, de quién él es, va a armonizar con aquello que les va a decir, con aquello que va a decir a la iglesia de Esmirna y aquello que va a hacer eco a nosotros hoy.
Note que el Señor se identifica con la eternidad. Lo que Dios está diciendo es, yo era en el principio. Y afirma el hecho de que Él no tiene principio, no tiene inicio, no tiene fin. Él es el primero y Él es el último. Él es eterno. Alguien describía esto como lo voy a leer. Esta persona decía, antes de que Esmirna fuera, yo era. Antes de que el imperio romano surgiera con todo su poder, yo era. Antes de que el imperio de Grecia acumulara toda su filosofía y conocimiento, yo era. Antes de que el imperio de Persia adquiriera toda la belleza, yo era. Antes de que el imperio de Babilonia adquiriera todo su esplendor, yo era. Antes de que el imperio de Egipto adquiriera toda la infraestructura, yo era. Antes de que Adán y Eva existiesen, yo era. Antes de todas las cosas, yo era. Observe lo que dice Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas, dice Juan, fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios está diciendo, no solo soy el primero, sino que también soy el último. Después de que todo haya pasado, yo estaré allí. Como estuve en el principio, estaré en el final, sin debilitarme, sin envejecer, sin equivocarme, sin sufrir desilusiones como que habría sucedido algo fuera de mi control, sin haberme sorprendido porque todo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia fue en mi tiempo, bajo mi voluntad, para mis propósitos, para mi gloria. Yo soy el primero, yo soy el último, declara el Señor. Ahora, esto es extraordinario, espero que realmente lo puedas apreciar, porque si yo entiendo que Él es el primero y Él es el último, y que todo está orquestado para que sus propósitos se cumplan, puedo llenar mi corazón de esperanza, porque mi vida no fue lanzada al espacio y a ver cómo me va. En Él hay esperanza. Esta identificación para esta iglesia era importante, porque Esmirna está bajo persecución, está bajo sufrimiento. Es una iglesia que ya ha tenido mártires a causa del reino. Es importante en medio del dolor recordar que Él es el primero. No solo la raíz de todo, no solo la causa de todo, paréntesis, no del pecado, cierro mi paréntesis, por lo que no nos deja nuestra suerte, entre comillas, no nos deja nuestro destino, entre comillas. Y al ser Él el fin de todo, una vez más, nuestro corazón, tu corazón debe llenarse de esperanza. Escuchen la segunda afirmación que hace Jesús de Él mismo. Él dice, yo soy el que estuvo muerto, pero ahora vive. Para una iglesia que esté enfrentando la persecución, para una iglesia que esté enfrentando la muerte, saber que el Dios del universo, la segunda persona de la Trinidad, murió, pero resucitó. Para esta iglesia era monumental. Saber que en su muerte no es el fin de todas las cosas. Saber que en el último respiro no se acabó todo, sino que empieza todo. Y la esperanza está en el hecho de que Cristo resucitó. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y hoy está intercediendo por ti y por mí. Y hoy eso nos da esperanza de que si tenemos que partir, vamos a resucitar como Él resucitó. Esa es la esperanza que tenemos. Entonces Dios está diciendo, porque yo estuve muerto y ahora vivo,
puedo decirte en medio de la persecución, en medio de la aflicción, en medio del dolor, no temas. Y no temas porque la muerte no pudo vencerme. La muerte no pudo detenerme. Yo vencí a la muerte, yo volví a la vida. Ahora estás en mis manos. Iglesia, ahora estás en mis manos. No tengas temor, porque así dice el Señor, como yo resucité, tú resucitarás conmigo en el tiempo final. Esto es extraordinario. Mire cómo Juan, quien escribe Apocalipsis, refrenda esta idea muchos años antes. Juan capítulo 11, versículos 25 al 26, nos dice lo siguiente. Juan capítulo 11, versículos 25 al 26. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Dios le está diciendo a Esmirna algo como: yo soy tu garantía. Confía en mí. Yo soy fiel a mi palabra. Iglesia, no temas. Miremos el segundo aspecto. Dios le dice a la iglesia de Esmirna, y hoy nos dice a nosotros: yo conozco tu sufrimiento. Mira el versículo 9, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 9 del capítulo 2 de Apocalipsis. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Una vez más, el Señor está diciendo: yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Ahora, miremos en qué contexto Dios le está diciendo esto a la iglesia de Esmirna. La ciudad de Esmirna era una ciudad rica. Algunos piensan que Esmirna viene de mirra, una palabra mirra, que era uno de los productos de la ciudad, y la mirra era una resina amarga y tenía múltiples usos en aquella época. Se usaba para perfumes, se usaba para hacer aceite, se usaba para embalsamar. Entonces es posible que el nombre de Esmirna se relacione con el producto que ellos producían. Ok, uno puede pensar que esto es, ¿y qué tiene que ver? No, espérate, vamos construyendo la idea y el contexto de dónde estaba la iglesia de Esmirna y por qué Dios les dice que Él conoce su sufrimiento. Ok, Esmirna era una ciudad orgullosa de su cultura, de su riqueza material, de su vida social. Esmirna competía con Éfeso y Pérgamo por el primer lugar entre las ciudades de Asia Menor. De hecho, en una de sus monedas decía la primera de Asia Menor. Es una ciudad orgullosa. Era una ciudad con calles pavimentadas. Una de las calles principales era llamada la Calle de Oro, que tenía un extremo a la diosa Cibeles, y en el otro extremo de la calle tenía el templo del dios Zeus. También existía un templo dedicado a la diosa Afrodita, otro al dios Apolos, otro al dios Asclepio, que era relacionado con sanidad y medicina. Fue una ciudad donde se dio un fuerte énfasis a la medicina y a la ciencia de aquel momento. En medio de toda esta idolatría, en el año 23 de nuestra era, Roma le concede el derecho a Esmirna de levantar el primer templo para la adoración de Tiberio César, uno de los emperadores de Roma. Le concedió este derecho por encima de otras 11 ciudades. Entonces uno puede imaginar de manera horizontal el gran orgullo para Esmirna, el tener en su ciudad múltiples dioses. Era una ciudad no solo rica, sino idólatra. Era una ciudad inmoral. Algunos piensan que los nicolaitas también se establecieron en Esmirna. Entonces uno puede imaginar el caos moral, social que esto representaba. Ok,
en medio de esta ciudad rica hay una iglesia. Una iglesia pobre. Es como define el Señor esta iglesia. Hay una iglesia bajo persecución. Hay una iglesia sufriendo tribulación. Cristo les dice, yo sé, yo conozco. Esta expresión habla de un conocimiento completo, no parcial. No es que Dios conocía así, me han comentado algunos ángeles que sí hay sufrimiento en Esmirna. No. Dios, quien es el principio y el fin, el que conoce el trazo de la historia, los hechos de la historia. Dios les está diciendo, yo conozco de manera exhaustiva tu sufrimiento. Dios les está diciendo, y creo que nos dice a nosotros hoy, no hay nada que Dios pase por alto. En medio de las circunstancias en las que te encuentras, Dios dice, yo sé cómo te sientes. Yo conozco el dolor de tu corazón. Yo conozco tu sufrimiento. Sé cuando estás en necesidad. Sé cuando tú lloras. Sé cuando tu corazón ya no está abrazando esperanza. Dios dice, yo lo sé todo. Dios no conoce a su iglesia de manera superficial. Dios conoce a su iglesia. Y recuerda, la iglesia no es un espacio físico. No es un templo con paredes y puertas y ventanas. La iglesia somos tú y yo. Entonces Dios nos dice, yo lo sé todo. Yo conozco tus lágrimas, tu sufrimiento, tu dolor. Yo lo sé todo. Ahora bien, este conocimiento de Dios no solo se limitaba a su iglesia. Uno puede pensar que Dios solo está ocupado en la iglesia. Pero no es así. Dios es Dios sobre todas las cosas, porque Él es el creador de todo y Él sostiene todo. Dios también conoce la ciudad de Esmirna, a cada habitante, cada acción. Dios lo sabe todo. Dios sabía las prioridades de esta ciudad y por lo tanto la vida que llevaban. Y es como si Dios dijese a la ciudad de Esmirna, tienes abundancia de recursos y te apoyas en ello en vez de apoyarte en la provisión de Dios. Descansas en tu suficiencia material y te olvidas de Dios. Y esto empobrece tu fe. Quiero abrir un paréntesis acá. No estamos diciendo que tener recursos está mal. Estamos hablando de la fuente de nuestra confianza. Es lo que Dios está haciendo. Y sin lugar a dudas, como vamos a observar, la iglesia de Esmirna, muchos de la iglesia de Esmirna empezaron en un momento a alejarse de la iglesia porque estaban sufriendo persecución, porque estaban sufriendo adversidad. Por eso Dios les dice, sé fiel, no te eches para atrás, no te desanimes, sé fiel, porque algunos se estaban apartando. Y a esos algunos, como la ciudad de Éfeso les dice, tienes abundancia de recursos, porque en vez de apoyarte en mí, te apoyas en tus recursos, en tu provisión. Tú tienes relaciones. Esmirna era conocida como una ciudad sí comercial, pero de muchas relaciones, de muchas influencias para conseguir cosas. De hecho, más adelante también vamos a observar que un grupo de judíos de élite tenían tanta relación con el imperio romano que ellos denunciaban dónde habían cristianos. Ok, Dios les dice, tú tienes relaciones, tú tienes contactos y te apoyas en esos contactos para conseguir lo que necesitas. Confías más en el nombre de tus contactos, en el puesto, en el cargo, que en la providencia de Dios. Miren lo que les va a decir, porque esto era característico de Esmirna. Eres una persona atractiva. Confías en tu apariencia para conseguir lo que necesitas. Confías más en lo externo
que en el desarrollo de lo interior que se expresa en tu carácter. Tienes conocimiento cultural y eso te lleva a enorgullecerte, menospreciando a los demás y piensas que tú no necesitas de Dios. Tienes vida social y eso te lleva a entretenerte al punto que tu estado emocional depende de ello. Esa es la fuente de tu satisfacción. Y por lo tanto no es Dios. Riqueza, contactos, belleza, conocimiento, vida social. Esto era Esmirna. Y en medio de esta ciudad está esta iglesia, la iglesia de Esmirna. La mayoría de los estudiosos coinciden en que lo que llevó a empobrecer a la iglesia de Esmirna fue su fidelidad a Dios. Así como que suena contradictorio. O sea, soy fiel a Dios y termino siendo pobre. Esa era la realidad de Esmirna. A mí me encanta que esta expresión esté en las Escrituras o las referencias estén en las Escrituras, porque hoy es distinto. Hoy, si eres una iglesia bendecida, es una iglesia que tiene muchos recursos, mucho dinero. ¿No es cierto? Ese es el sentido de hoy. Hoy es prosperidad, hoy es riqueza. Pero la mayoría de estos estudiosos coinciden una vez más en que aquello que empobreció a la gente de Esmirna fue su fidelidad a Dios. Porque cuando tú te hacías cristiano, la gente dejaba de hacer negocios contigo. Porque tus estándares eran otros. Tus estándares eran distintos. Tus estándares abrazaban otro contexto, abrazaban otra realidad. Cuando tú te hacías creyente, eras perseguido. Eras puesto en prisión, perdías tu trabajo, perdías tus posesiones. La historia narra que cuando muchos creyentes salían a visitar a sus hermanos en la cárcel, sus viviendas eran saqueadas. Cuando llegaban a su casa no encontraban nada. Esa era la historia de los creyentes en la iglesia de Esmirna. Ignacio escribió en la primera parte del segundo siglo que Policarpo, uno de los líderes de la iglesia de Esmirna, fue perseguido por mucho tiempo. Solo un paréntesis, Policarpo se piensa que fue el último de los discípulos de uno de los apóstoles, probablemente Juan. Ok. Cuando finalmente es capturado, le dicen que niegue su fe y que proclame a César como Señor. Policarpo dijo algo extraordinario. Yo no sé cuántos se atreverían a decir esto con una espada en tu cuello pidiéndote que niegues al Señor. Uno podría pensar, ok, yo lo voy a negar, pero en mi corazón no. No funcionaba así en la iglesia primitiva. Era un asunto de convicciones expresadas en un estilo de vida. No había cristianos camuflados. No había cristianos de incógnitos. Estos eran cristianos genuinos que estaban dispuestos a pagar su fe con sus propias vidas. Policarpo dice lo siguiente: durante 86 años he sido su siervo y no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado? Policarpo fue muerto en la hoguera. Pero la historia dice que mientras las llamas ardían, él cantaba. No maldecía, no insultaba, no reclamaba el juicio de Dios sobre sus opresores, sobre sus verdugos. Él cantaba. La historia dice que cuando su cuerpo quedó hecho cenizas, vinieron algunos y apuñalaron por horas las cenizas. Esta era la historia de la iglesia primitiva. Esa es nuestra historia. Esas son nuestras raíces. Cientos de hombres por la causa de Cristo muriendo en circos romanos, y mientras morían y eran despedazados por las fieras o atravesados por los gladiadores, ¿saben lo que hacían? Cantaban y entregaban su causa al que juzga con justicia. Esta era la iglesia de Esmirna. Esto era lo que estaba viviendo
la iglesia de Esmirna. La iglesia estaba bajo persecución. De hecho, Policarpo es contado como uno de los 12 mártires de esta iglesia. Entonces Dios les dice: yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero eres rico. Dios no solo sabe del sufrimiento de Esmirna, sino también conoce su pobreza. No sé si puede apreciar la precisión de Dios respecto a que conoce lo íntimo, conoce lo secreto. Esta palabra pobreza es interesante porque describe a alguien, describe a un limosnero, por ponerlo en nuestro contexto, describe a un limosnero que no puede vivir de su propio trabajo, sino depende de la generosidad de otros. Ese es el sentido de este término. Muchos de los creyentes en Esmirna eran esclavos o fueron hechos esclavos. La mayoría estaban desamparados. Los pocos que habían tenido posesiones, les había sido arrebatadas estas posesiones por las persecuciones. En medio de ello, Dios les dice: pero tú eres rico. Y otra vez nuestra mente, de manera horizontal, piensa que sufrimiento, pobreza, y Dios me dice: tú eres rico. Dios, no tengo nada. De hecho, no sé qué vamos a comer mañana. Me despojaron de mi casa. Me quitaron todo lo que tenía. Hace unas semanas perdí a mi esposo, perdí a mi esposa, perdí a mis hijos. ¿Y cómo soy rico? ¿Cómo es que soy rico? ¿Qué significa riqueza? ¿Qué significó riqueza para la iglesia en Esmirna? ¿Qué significa una iglesia rica hoy? ¿Será la prosperidad financiera? ¿Serán las comodidades? ¿Es cómo se visten los miembros de la iglesia? ¿Es la infraestructura donde se reúnen los creyentes? ¿Es el tipo de autos que están parqueados en la puerta de las iglesias? ¿Es cómo luce el pastor con trajes ostentosos y cosas de ese tipo? ¿Esa es una iglesia rica? ¿Eso es lo que Dios define como riqueza su iglesia? Lo que hace una iglesia rica, y voy a hacer eco de un otro pastor que expuso esta parte, una iglesia rica es, primero, si haya riqueza en tu relación con Dios, que no es afectada por las circunstancias del momento. Esta es una iglesia rica. Es lo que Dios define como riqueza. Una iglesia que no es afectada por las circunstancias del momento. Esa es una iglesia rica. Esmirna está bajo persecución y además es pobre, pero Dios la encuentra fiel. Sus circunstancias no han provocado en esta iglesia infidelidad. Pregunta: tus circunstancias, las circunstancias que hoy vivimos, ¿están provocando en tu vida infidelidad? Segunda característica de una iglesia rica: su santidad. Recuerda, iglesia no es templo. Iglesia somos tú y yo. Una iglesia rica, un creyente rico, es un creyente que abraza santidad. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15 nos dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Santidad, eso es riqueza. Tercera característica de una iglesia que es rica: la centralidad de las escrituras cuando otros las relativizan. La centralidad de las escrituras cuando otros las relativizan. El evangelio, la palabra de Dios, en esencia es el todo de la iglesia, no relativizada, no fraccionada, no adulterada, no diluida. Todo el consejo de Dios
toda la revelación de Dios. Esa es la esencia de una iglesia rica. Cuarto, su dependencia del Señor y no de sus recursos. Quinto, su gracia hacia los demás, sabiendo la gracia que han recibido. Sexto, su humildad, verse a sí misma como Dios la ve. Séptimo, su vida de adoración, no caracterizada por música, no una vida de adoración donde, oye, ¿qué gusta a la gente? ¿Qué le gusta a la gente escuchar? Eso debemos de tocar. No, adoración tiene que ver con obediencia a su palabra. Tiene que ver con un estilo de vida rendido a la causa de Cristo. Octavo, una vida de oración. Noveno, su deseo de glorificar a Dios. Esta es una iglesia rica. Este es el estándar de una iglesia que es considerada por Dios como una iglesia rica. La pregunta es, ¿dónde está tu vida? La pregunta es si tu vida es rica o es pobre en función de estas características que Dios define como riqueza. La iglesia de Esmirna no solo afrontaba sufrimiento, no solo afrontaba pobreza, también dice el texto, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga del más grande blasfemo, Satanás. Ok, entonces, sufrimiento, pobreza y ahora blasfemia de aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Y el calificativo que Dios les pone es duro, tiene mucho peso, les dice son blasfemos, ese es el término, y los relaciona con sinagoga de Satanás. Ok, esta declaración afirma que los judíos que odiaron y rechazaron a Jesucristo eran tan seguidores de Satanás como los adoradores de ídolos. Está afirmando el hecho de que así como despreciaron a Jesús, ahora desprecian a su iglesia. Juan 8:44 dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Mire a estos judíos que estaban blasfemando contra la iglesia del Señor, por lo tanto, contra Cristo mismo. Esa es la razón, la causa de su blasfemia era su naturaleza. De hecho, Santiago capítulo 3, versículos 14 al 15 dice, si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural. Otra versión dice animal y diabólica. Entonces noten la fuente de estos hombres, de estos judíos que empezaron a blasfemar contra la iglesia. Esta es su identidad. Estos son ellos. Ahora, Juan, el mismo que escribe Apocalipsis, en el capítulo 3, versículos 9 y 10, de su primera carta, primera de Juan, capítulo 3, versículos 9 al 10, dice el texto, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Note la severidad del término que está usando Jesús, blasfemia. Tiene todo este contexto, tiene toda esta descripción. Esta expresión de Jesús indica intensidad y severidad de la calumnia.
Ya entendemos la fuente. Ya entendemos la razón. Los judíos incrédulos acusaban a los cristianos de 5 cosas básicamente. Blasfemaban, calumniaban contra la iglesia del Señor en 5 áreas. Ellos decían que los cristianos eran caníbales, porque ellos se basaban en una mala interpretación de la cena del Señor. Estos judíos criticaban, calumniaban a la iglesia del Señor, diciéndoles que eran inmorales, basándose en una perversión del ósculo santo con el que saludaban o se saludaban los creyentes. Ellos, los creyentes, daban un beso en la mejilla. Para estos judíos eso era altamente inmoralidad. Los cristianos son unos inmorales. Eran acusados, tercero, eran acusados de destruir hogares. Cuando uno de los esposos se convertía, un hijo se convertía al cristianismo y el otro no, o la familia no, esto muchas veces era causa de conflicto, porque algunos eran echados de sus hogares, eran echados de su comunidad. Y en medio de esto eran acusados de destruir hogares, eran acusados de ser ateos, porque ellos decían que no adoraban a ningún otro Dios y que no adoraban al César. Eran acusados de deslealtad política y de rebelión, porque los cristianos se negaban a ofrecer sacrificios a los emperadores. Estas eran las calumnias que tuvo que soportar la iglesia de Esmirna. Y todo esto lo que buscaba era destruir la fe cristiana. Entonces estos judíos de influencias, de contactos, iban donde las autoridades romanas, calumniaban a la iglesia en Esmirna, y esta iglesia en Esmirna empezaba a sufrir persecución. Y Dios les dice, sé fiel. Dios les dice, no temas. En medio de tu sufrimiento, en medio de tu dolor, en medio de la calumnia, en medio de la pérdida, permanece fiel. Observa el versículo 10. Dice, no tengas miedo. Uno respiraría con esa afirmación del Señor. Ok, Dios, me estás diciendo que conoces mi sufrimiento, conoces mi pobreza. Señor, tú sabes que nos están calumniando. Y en medio de todo esto, a raíz de todo esto, Señor, estamos siendo perseguidos, estamos siendo muertos. Señor, estamos pasando por una enorme necesidad. Muchos de nosotros fueron convertidos en esclavos, tenemos mendigos, no tenemos que comer. Señor, la situación es crítica. Y Dios les dice, no tengas miedo. Y es como que si uno escucha esto, respira. Y dices, al fin va a pasar todo esto. Pero el Señor dice, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán 10 días. El Señor les dice, no tengas miedo porque vas a sufrir. No entiendo. Señor, pero ya pasamos un tiempo demasiado duro. Dios, no entiendo. Dios dice, no tengas miedo porque viene más. ¿Dónde más, Señor? ¿No es mejor decir pare de sufrir? ¿No es mejor decir su mejor vida ahora? ¿No es mejor decir, Señor, abundancia ahora? Ya sufrí, ahora me toca prosperidad. Ya sufrí, ahora me toca riqueza, me toca salud, me toca bienestar. Señor, ya. El problema nuestro es que no nos podemos liberar de una teología llamada retributiva. Ok, ¿qué es esto? Es que cuando algo malo pasa, yo lo relaciono inmediatamente con el pecado y entiendo que como está pasando algo malo, es porque hice yo algo malo y merezco algo malo. Por otro lado, cuando hago algo bueno, sucede o lo relaciono con el merecimiento de bendiciones.
Esta es una teología retributiva. Hago cosas buenas, Señor, necesito ahora tus bendiciones. O he pasado por un tiempo de mucha aflicción, entonces voy a recibir de ti ahora muchas bendiciones. Es como cuando a Cristo le preguntan, ¿quién pecó? Este hombre que está enfermo, sus padres. Jesús responde, ninguno de estos, porque esta enfermedad es para la gloria de Dios. Job fue calificado por Dios como un hombre intachable e íntegro. De hecho, dice, no hay ninguno sobre él, sobre toda la tierra. Entonces uno pensaría, ok, intachable, Dios dice de él, íntegro, Dios está diciendo de él, no hay otro hombre como él. Entonces nuestra lógica horizontal, uno pensaría más prosperidad, más quietud, más estabilidad. Esa es nuestra perspectiva. Pero Dios define quitarle todo. Pregunta, ¿quién pecó? Dios dice, no tengas miedo. Y no es la primera vez que Dios dice esto. De hecho, a lo largo de las Escrituras se menciona esta expresión, no temas. Queridos hermanos, Dios nos está diciendo hoy, no temas. ¿Saben cuántas veces se menciona este término en las Escrituras? 365 veces. Dios dice en las Escrituras, no temas. No quiero alegorizar esto, pero uno podría pensar que es como que Dios tiene un no temas para cada día del año. Es como que tú hoy te levantaste y Dios te dijo, no temas. Y mañana te vas a levantar y hay un nuevo no temas. No es el mismo. Dios no está haciendo un copy-paste. Dios está diciendo, hoy no temas. Mañana te va a decir, no temas. En una semana te va a decir, no temas. En un mes te va a decir, no temas. Cuando llegue fin de año, el último día de este año, Dios te va a decir, no temas. 365 veces se menciona esta expresión en las Escrituras. Te voy a dar un par de ejemplos. En Josué capítulo 1, versículo 9, dice, yo te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. No tengas miedo. Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. A Pablo en Hechos capítulo 18, versículo 9, le dice, una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Un texto más, Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense. Otra versión dice, no teman, porque yo he vencido al mundo. Noten lo que el Señor está diciendo. En este mundo va a haber pruebas, va a haber tristeza. Como que esto no se relaciona con muchas de las enseñanzas que hoy se escuchan. Como que hoy todo tiene que ser felicidad, todo tiene que ser quietud, todo tiene que ser tranquilidad, todo tiene que ser sanidad, todo tiene que ser prosperidad, y que las pruebas es una evidencia de un pecado cometido. ¿Quién pecó? Dios dice, muchas pruebas y tristezas habrán, pero anímense, no teman, porque yo he vencido al mundo. Volviendo a nuestro texto en Apocalipsis capítulo 2, nos dice la palabra, el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Note esto, ¿quién afligió a Job? Satanás. ¿Quién abofeteaba a Pablo continuamente? Un mensajero de Satanás. ¿Quién puso en la cárcel a los creyentes de Esmirna? Acabamos de leer. Satanás. Ahora bien, esto no significa que Satanás actuaba o actúa como a él le place. En estos tres ejemplos y a lo largo de las Escrituras y a lo largo de la historia, Dios es soberano.
Y nada sucede sin el consentimiento de Dios, absolutamente nada. Porque si algo sucediese sin que Él no lo sepa o no lo permita en su omnisciencia, Dios deja de ser Dios. Porque hay algo más que está sobre Él. Hay algo que se mueve independientemente a Dios. Satanás, muchas veces, como dice la narración bíblica, es usado por Dios para que los propósitos de Dios se cumplan. Este no es un asunto de andar pateando a Satanás. Este no es un asunto de andar echándolo y mandándolo como hacen algunos a África y quién sabe dónde. Esto no pasa por esto. Este asunto tiene que ver con contemplar la soberanía de Dios y saber que todo lo que sucede está en las manos de Dios. Y Él puede usar reyes, reinas, autoridades, presidentes, dirigentes, lo que tú quieras, incluso a Satanás, para que sus propósitos se cumplan. La pregunta entonces es, ¿por qué temes? ¿Por qué tu corazón se asusta? ¿Por qué tienes tanto temor a salir de tu casa en este tiempo? ¿Por qué te abruma la idea de que algo malo te pueda pasar? El temor es la evidencia de nuestra falta de confianza en el Dios soberano. El temor saca a relucir dónde está anclada nuestra confianza. Dios nos dice hoy, no temas. 365 veces, no temas. Esta iglesia, la iglesia de Esmirna, como dice el texto, no va a la cárcel porque sea infiel. Va a la cárcel en medio de su fidelidad. Nota lo extraordinario de esto. No es como se escucha muchas veces, oye, ¿quién pecó, man? Tú estás en la cárcel porque pecaste. La iglesia de Esmirna no aplica eso, señores. La iglesia de Esmirna fue enviada a la cárcel en medio de su fidelidad. Y el texto dice la razón para ponerlos a prueba. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo sufrirá persecución. Primera de Pedro 4:16. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Policarpo murió confesando que su Señor era Cristo. Prefirió ser quemado en una hoguera que negar a su Señor. ¿Qué pasó con él? ¿Quién pecó? Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice, en su bondad Dios nos llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá, los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Queridos hermanos, la tribulación prueba nuestra fe. Prueba la genuinidad de nuestra fe, la consistencia, la veracidad de nuestra fe. Las pruebas miden nuestra fidelidad. Las pruebas miden nuestra confianza en el Dios soberano. Nuestra fidelidad se hace evidente cuando hay circunstancias que son adversas. La tribulación separa la fe genuina de la fe tradicional. El sufrimiento prueba la fe, y dice Pedro, y la purifica. Es la fe genuina la que permanece firme en medio de la adversidad, en medio de la noche más oscura, en medio del dolor más profunda. La fe verdadera dice, todo coopera para bien a los que aman al Señor. Segunda Corintios capítulo 4, versículos 8 al 9 dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación.
Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo, dice Pablo, sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Esto es extraordinario. ¿Por qué razón? Porque en medio de la adversidad, en medio de tu dolor, en medio de tu sufrimiento, la gracia de Dios es suficiente. No temas. Dios te dice, no temas, sé fiel, confía en mí. Hay una expresión en nuestro texto que dice por 10 días. Uno podría pasar por alto esto, o uno podría alegorizarlo, pero quiero sumarme al grupo que piensa que estos 10 días hablan de la soberanía de Dios respecto a que tu prueba, tu sufrimiento, tu dolor tiene un inicio y tiene un fin. Esto es extraordinario. No es que Dios te va a dejar sufriendo toda la vida. Y no es que Dios disfruta de tu sufrimiento, siendo Él el alfa y el omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto pero ahora vive. Él te dice que Él sabe cuándo inicia tu prueba, tu dolor y tu sufrimiento, y que Él sabe cuándo va a terminar esto. El Señor marca el límite de la aflicción. El Señor marca el límite del dolor. El Señor marca el límite de la aflicción. Por eso es que el Señor nos dice, no temas, ten paciencia, persevera, sé fiel. Esto va a terminar. La promesa del Señor no se sustenta, como dice el versículo siguiente, cuando Dios empieza a animar a que permanezcan fieles, su iglesia permanezca fiel. Dios les dice, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Mire hasta dónde debe llegar la fidelidad del creyente. Incluso debe ser fiel cuando estés a punto de enfrentar la muerte. ¿Cuántos temen morir? Esa podría ser la pregunta de Juan. ¿Cuántos temen morir? ¿Tú tienes miedo de morir? Y en medio de esta crisis mundial, ¿tú tienes miedo de morir? La única razón por la que tendríamos miedo de morir es porque no sabemos dónde vamos a ir. La única razón por la que mi corazón puede afligirse en medio del dolor y de enfrentar la muerte es porque no estoy seguro de quién me salvó, de quién me rescató, de cuál es el destino, mi destino final. El Señor está diciendo, sé fiel, permanece fiel, incluso cuando enfrentes la muerte. Entonces te daré la corona de vida. La manera como soportamos la aflicción, el dolor o la vergüenza que en el caso de Esmirna los propios ciudadanos les hacían pasar, no es mirando alrededor, es contemplando la eternidad. Es lo que dice Hebreos, que fijemos nuestros ojos en Jesús, el campeón, dice una versión, que inicia y perfecciona nuestra fe. Si tú miras tus circunstancias de manera horizontal, te vas a deprimir, te vas a entristecer, porque todo son malas noticias. Todas las noticias son de dolor, sufrimiento, tragedia, conflictos, y eso abruma. Pero si miramos al Señor, nuestro corazón se llena de esperanza. Pablo dice en Romanos 8:18, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. ¿Cuál es esta gloria? La corona de la vida. Una corona incorruptible, una corona preparada para aquellos que son fieles. El Señor dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Dios está garantizando que no vamos a sufrir daño de la segunda muerte, que tiene que ver con una muerte espiritual para aquellos que no han nacido de nuevo. Pero Dios no está garantizando la primera muerte, que es física. Dios no está diciendo mientras duermes vas a pasar a mejor vida. Dios no está diciendo aquello.
Entonces, Dios no está diciendo que vas a morir en un colchón de rosas sin sufrimiento. No, esta no es la promesa del Señor en esta vida, en el cómo vamos a partir. Porque uno tendría que revisar la historia y mirar cómo han muerto hombres fieles, mujeres fieles al Señor, siendo decapitados, siendo despedazados en los circos del imperio romano, siendo comidos por bestias salvajes, siendo atravesados por cuchillos. Hebreos 11 dice siendo aserrados, perseguidos, expulsados, etcétera, etcétera. Dios no promete cómo vamos a partir ahora, pero Él sí promete que no vamos a sufrir la muerte segunda, muerte espiritual, porque nuestras vidas están escondidas en Él. Y eso es extraordinario. Permíteme cerrar con lo siguiente. En medio de esta cuarentena y el temor a contagiarte y la probabilidad de partir, de morir, el corazón se llena de temor. Debemos tomar, sí, las medidas necesarias por un sentido de responsabilidad. Pero el temor nos habla de que no estamos preparados para morir, como decía hace unos segundos. Tal vez te preguntes, ¿quién está preparado para morir? Estamos preparados para morir todos aquellos que sabemos hacia dónde vamos, todo aquel que tiene certidumbre de su eternidad, todo el que entiende que esta vida es transitoria y que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Si tú has nacido de nuevo, el Señor te dice: sé fiel, persevera, no te rindas. La prueba que hoy vives es temporal, es momentánea. Yo me encargaré que se cumpla el propósito. Yo estoy en control. Probablemente hoy no lo entiendes, pero confía en mi soberanía. Confía en mi fidelidad, confía en mis promesas. No te he abandonado. No te he desamparado, solo esfuérzate, sé valiente. Al final de todo te espera una corona. Al final de esta vida que es temporal, que es coyuntural, tienes una eternidad junto a mí, donde no hay más llanto y no hay más dolor. Sé fiel. Si tú no has hecho de Cristo el Señor de tu vida, mi pregunta es, ¿cuál es tu esperanza? En medio de la adversidad, del dolor y el sufrimiento, ¿dónde está tu esperanza? Y al final de todo, en el último día de tu vida, ¿dónde pasarás la eternidad? Romanos 10, 9, 11 te dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios les resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Tu camino es arrepentimiento y Dios va a traer seguridad, confianza a tu corazón de que si hoy te toca partir, sabrás dónde vas a estar en la eternidad. Vamos a orar. Padre, gracias por el extraordinario consuelo que tu palabra nos trae, de que en medio de la aflicción, del dolor, de la adversidad, en medio de sentir que la noche se puso muy oscura y que aparentemente no hay esperanza, Señor, en medio de aún sentir adversidad en las finanzas, o como has definido a la iglesia de Esmirna, en medio de la pobreza, en medio de la escasez, tú estás y tú conoces y tú tienes el detalle de nuestra situación. Y aún lágrimas que derraman tus hijos, tú no lo pasas por alto. Tú llegas y consuelas y fortaleces. Tu Espíritu Santo nos anima. Señor, tú nos demandas hoy, como lo hiciste con la iglesia de Esmirna, que seamos fieles, que no temamos, porque tú, Señor, no solo estás a nuestro lado, sino que nos estás sosteniendo en medio de esta tribulación, en medio de esta prueba. Señor, gracias, porque al ser tus hijos, tú nos sostienes,
Tú nos sustentas, tú provees, tú nos fortaleces, tú nos animas, tú llenas nuestro corazón de esperanza. Tú nos dices cada día del año, no temas. Señor, gracias. Glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Dios los guarde.